Glorioso es el Todopoderoso en esta hora, bendecido en gran manera, porque Él es digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Majestuoso es su poder, su grandeza, su misericordia, benignidad, bondad para con todos nosotros. En esta hora saludo a todos los amados del Señor en todo el mundo, los que por misericordia del Señor pues nos permite sentarnos a la mesa a oír sus palabras. Siempre, amados hermanos, orando en nuestros corazones para que la palabra del Eterno corra y sea glorificada de una manera muy especial y haga el trabajo que el Señor sabe hacer a través de ella. Nos vemos nuevamente con la continuidad del sexto sello, parte 34 en esta hora, y damos lectura a Revelación capítulo 7, verso 2 y 3. Dice el texto sagrado así: y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. En esta hora, el tema en continuidad, clamó con gran voz. Clamó con gran voz. Y voy a leer un contexto en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Y llegando Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Llegando Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Glorioso es el Todopoderoso. Es importantísimo este tema para entrar en el otro, los señalados, los 144,000 señalados. Este tema, clamó con gran voz, nos lleva a una palabra de autoridad delegada por el Eterno. Nos lleva a una palabra de autoridad delegada por el Eterno, que significa clamar en alta voz o a voz en cuello. Es una locución que significa en muy alta voz o gritando. Y nos está hablando de mucho poder, mucha autoridad. Esto nos lleva a potestad, a dominio, poder, autoridad, facultad, jurisdicción, capacidad y potencia. Es lo que es la autoridad delegada al ángel que sube del nacimiento del sol.
El tema que el Señor nos ha venido trayendo a través de estas poderosas enseñanzas. Y aquí en el capítulo 7 de Revelación está hablando de autoridad, tanto en los 4 ángeles que tenían los 4 vientos, tanto como el ángel que clamó a gran voz a los 4 ángeles. Dice textualmente que les era dado a hacer daño. Tenían la facultad de hacer daño. Y el ángel que subía al nacimiento del sol les decía la orden: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Vemos aquí dada o permitida de parte del Eterno, porque el Eterno tiene toda autoridad en el cielo y también en la tierra. Estos ángeles que detenían los vientos en una tremenda oposición, están en un nivel terrenal, mientras que el ángel que sube del nacimiento del sol está entrando en un nivel, o subiendo en un nivel espiritual. El uno tiene una autoridad con la cual está aprovechándola, los unos tienen una autoridad a la cual está aprovechándola para hacer daño, mientras que el otro le está siendo delegada una autoridad para hablar con fuerte voz. Entonces, teniendo definido estos puntos, el clamor del ángel a los 4 ángeles es como una transición de poder. No hagáis daño. Es profundo la revelación y el entendimiento, y por eso hemos de entender los simbolismos para poder entender las revelaciones del Señor. Ya dado esto, estos datos importantes, tenemos que tener en cuenta que asimismo el Señor confía en nosotros, que nos otorga el mismo poder que le fue confiado a Él. Entonces, aquí ya entramos entonces a unos pasajes de la Escritura, como el que leímos en Mateo 28, 18, cuando dijo el Señor: llegando Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que el Señor es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad, tanto como en el cielo, como en los cielos, y tanto como en la tierra, y tanto como en la parte espiritual. No podemos olvidar ese principio, porque muchos ya lo olvidaron, porque se dirigen con tanta autoridad que desplazaron la autoridad del Todopoderoso y están aplicando la autoridad propia, haciendo y deshaciendo con el pueblo del Señor, oprimiendo, deteniendo, no dejándolos servir, mientras que el Señor está diciendo: no pondrás bozal al buey que trilla, dice el Señor. También
las palabras que fueron dichas a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Eso está vigente en el día de hoy. Faraón, tipología del maligno y tipología de todos los que tienen esa autoridad excesiva, ensañándose de una manera terrible sobre el pueblo del Señor y haciendo lo que ellos les viene en gana. Entonces, ahí es donde se entra en los dos paralelos, en los dos puntos. ¿Quién es el que pertenece a aquellos 4 ángeles y quién es el que pertenece al ángel que nace que viene del nacimiento del sol y que llevará una gran voz de autoridad, clamando y ordenando con todo el poder que tiene, delegado del Todopoderoso, diciéndole a los demás a través de la enseñanza que no hagan daño a todo el sistema creado de parte del Señor, como es la tierra, como es el mar y como son los árboles. Ya hemos traído temas simbólicos de lo que significa aquello. Entonces vamos para Mateo 11:27. Ya dada esta explicación, vamos a traer los contextos que nos están hablando de esta autoridad. Mateo 11:27. Dice el Señor así: todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. O sea, aquel a quien el Señor le placiere dar revelación o autoridad. Por eso es que es de parte de Él, de la fuente inagotable de vida eterna, donde hemos de tomar toda revelación y toda autoridad, porque muchos están desviados buscando de otras fuentes fuera del Señor, rebuscándose hasta libros que pronto no existen, no existieron, pero se los han inventado para sacar diferentes fundamentos doctrinales acerca de la creación y de la deidad poderosa. Continuamos. Primera de Corintios 15:27. Primera de Corintios 15:27. Miren lo que el texto sagrado nos dice. Primera de Corintios 15:27. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Alabanzas al Todopoderoso. Estamos hablando de potestad, de autoridad, de dominio, de poder, de facultad, de jurisdicción, de capacidad y de potencia a través de la Sagrada Escritura con la revelación del Señor Todopoderoso. Efesios 1:10. Efesios 1:10. Dice así el texto sagrado, Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad,
para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Alabanzas al Señor, Efesios 1:10. Y el 20:23 dice, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra. Diestra es poder en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Efesios capítulo 1, por favor leérselo todo, que es importantísimo. Filipenses 2:9, Filipenses 2:9 y 10 dice así, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Dios Padre. Poderosísimo es mi Señor Jesucristo y grande y majestuosa es su palabra. Bendito su nombre poderoso. Vean, amados, hay algo, de pronto dice, pero es que la clave es que en las primeras, en las partes de los 4 ángeles que tenían los 4 vientos, tenían la facultad, tuvieron la facultad, les fue dada la facultad, se les permitió que detuvieran los vientos para que no soplase sobre la creación del Señor. Pero el otro ángel que sube está con la facultad de darle la orden de que no hagan daño. Y si dice la Escritura que toda potestad es dada en el cielo y en la tierra, en la parte baja y en la parte alta, todo se mueve por la voluntad del Todopoderoso, por la permisividad del Eterno hacia su creación, hacia aquellos que no hacen su voluntad, tanto como aquellos que hacen su voluntad. Y cuando el Señor, en toda la problemática de cuando lo apresaron, cuando el sacrificio, el suplicio y todo eso, en Juan 19:11, Juan 19:11, en el 10 pasó así. Entonces le dice Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Ahí sí le respondió el Señor. Respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no le fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Dijo el Señor a Pilato, ninguna potestad tendrías si no te fuese dada de arriba. Ahí es una confirmación que a todos, aún los mismos que están en la tierra, nivel terrenal, posesiones, posesionados de diferentes autoridades y todo eso,
es por la permisividad del Señor. El Señor le confirma a Pilato, ninguna potestad tendrías si no te fuese dado de arriba. Y Pablo a los romanos, Romanos 13, 1 y 2, escribió a los romanos así: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así, el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste. Y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Ojo a estas palabras tan poderosísimas, porque solo se han citado para algunos acobijar su propia autoridad sometiendo a los demás. Pablo dijo: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Y las que son de Dios. Hace diferencia entre las potestades que son de Dios y las que no son. Y las que son de Dios son ordenadas. Así, el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Alabanzas al Señor Todopoderoso. Dijo Pablo a los romanos: porque no hay potestad sino dada por el Eterno. Vamos a ver un texto que nos dice Filipenses 2:21. Dice así: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Oído, ministerios, sacúdanse, tóquense, despójense y dejen que sea el Señor que confíe en ustedes y otorgue el poder que le fue confiado a él estando en su carne. Porque el mundo entero está buscando es lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Tener en cuenta ese texto tremendísimo. Y ya para terminar, vamos para Isaías 58. Isaías 58. 58, 1 y 2. Oído, que esto es tremendísimo. Clama a voz en cuello. Es la delegación de autoridad al ángel que sube del nacimiento del sol. Clama a voz en cuello. No te detengas. No podemos parar. El enemigo obstaculiza de una manera u otra y lo seguirá haciendo para que nos detengamos. No nos podemos detener. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Lo que hablábamos en Mateo 24:31, lo que el Señor hablaba a aquellos ángeles con voz de trompeta, de autoridad, escogiendo o recogiendo todos los escogidos del Señor de los cuatro vientos de la tierra. Como trompeta, y dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión. Ojo a esto. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Cuando uno hace lo contrario a lo que el Padre quiere que uno haga,
entra en rebelión, pecado de rebelión. Dice, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Por qué hace diferencia entre los dos? Su pueblo y la casa de Jacob. Encerrando así todos los pueblos literalmente y todos los pueblos espiritualmente. A su pueblo, al llamado su pueblo, entró en rebelión y le fue dicho al profeta, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Verso 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia. O sea, se están presentando como justos y lloran, se mofan, se duelen y, mejor dicho, caen como en un espíritu de persecución, porque quieren saber, dice, que me buscan cada día. No se está negando que no lo hagan, lo están haciendo en el mundo entero. Y quieren saber mis caminos, quieren profundidades de los caminos de revelación, de palabra de profecía, de palabra de ciencia, de voluntad de Dios para mañana, voluntad de Dios para nuestra familia, la voluntad del Señor para nuestros hijos. ¿Por qué nuestros hijos son así? ¿Por qué son así? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Es que yo estoy haciendo la voluntad. Ahí entró el pueblo. Dice, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia. Dice, y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Están reclamando de que no están dejando el derecho de su Dios, que están caminando en el derecho de su Dios. Hay una autojustificación. Vosotros os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero lo que los hombres tienen por sublime delante del Señor es abominación. Como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Me preguntan derechos de justicia y quieren acercarse al Señor. Juntos. Me buscan cada día. Quieren saber mis caminos, como gente que hubiere obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Me preguntan por derechos de justicia y quieren acercarse al Señor. Pero no es en la forma, ni en el nivel de los 4 ángeles de Revelación 7:1. Es en la forma de voz, con voz de autoridad, dada, delegada del ángel que viene del nacimiento del sol. Es para uno escoger en dónde estamos, en dónde está el pueblo del Señor. ¿Está en el nivel de los 4 ángeles que detienen el viento? ¿O estamos en el nivel del ángel que está subiendo del nacimiento del sol? Por eso, amados, esto es serio de parte del Señor Todopoderoso. Por esto este tema es cuestión de autoridad, de potestad, de dominio, poder, facultad, jurisdicción, capacidad y potencia. Y es a quien el Señor confía su poder y lo delega, y es a todos aquellos que Él está eligiendo. Glorioso es el Todopoderoso. Esas palabras, clamó con gran voz, es autoridad, poder, grandeza y majestuosidad delegadas por el Todopoderoso. Nada que no, alguna cosa que no venga de parte de Él es ficticio, es efímero, es falso, es pasajero
y es vano. Glorioso es el Todopoderoso. Que nos quede en el nombre del Señor estas palabras de revelación sobre la autoridad delegada, para que no hagamos mofa de una autoridad propia con la cual el mundo se está enseñoreando del mundo, hasta el punto tal que se llega al asesinato físico, al asesinato espiritual, ya como lo veníamos viendo, y el Señor nos lo venía mostrando a través de los jinetes de los caballos con que se inicia Revelación capítulo 6. Glorioso es el Todopoderoso. Ya el próximo tema sí es en qué consiste entonces el señalar a los siervos del Dios vivo, como dijo el ángel, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Ese sería el próximo tema, para ahí sí entrar quiénes son realmente esos 144,000 señalados, donde hay tanta controversia en este mundo y donde muchos están atribuyendo que ellos son esos señalados. Tremendísimo ese tema. Que el Señor nos permita llegar allá, pues, amados. Saludos para todos mis hermanos: Verney Calderón, hermano Henry Molina, el hermano Armando Caicedo y el hermano Sarbiolí Pastor Marcelo. Glorioso es el Todopoderoso. Todos los amados que están viendo también, pero que no han aparecido en pantalla, compartamos en el nombre del Señor. Dediquémosle tiempo a oír las enseñanzas. Desde que iniciamos este ministerio, tenemos también en YouTube, estamos 156 conferencias profundas, reveladas de parte del Señor, donde se nos ampliarán muchas cosas que están en tinieblas en nuestros entendimientos. Bendiciones del Altísimo todo, y en el nombre poderoso del Señor, declarando la victoria poderosa en el nombre del Eterno. Bendiciones del Altísimo para todos. Dios les guarde.